Abogados de Reddit, ¿cuál es la cosa más tonta que has tenido que explicarle a un cliente? Historia 1. No es la más tonta, pero con la que más me cuesta es el privilegio abogado-cliente. Solo es un secreto y está a salvo de que la otra parte lo descubra si lo guardas. No reenvíes mis correos a nadie. No hables de tu caso. Manténlo en secreto. Historia 2. Aunque estoy de acuerdo en que la cámara del tablero mostró que hizo una pirueta enérgica, eso no formó parte de la prueba de sobriedad en campo y de hecho fue un giro indebido en la prueba de caminar y girar. Además, mismo cliente, cuando el policía le dijo ponte esto en la boca y sopla lo más fuerte que puedas, responder con eso es lo que dijo. Aunque hilarante, no fue la respuesta adecuada para la prueba de alcoholemia y sin duda se consideraría un hecho incorrecto en el juicio. Historia 3. Cuando una clienta me llamó el pasado Día de los Caídos y le pregunté por qué me llamaba en un día festivo, me respondió que no creía que los judíos celebraran el Día de los Caídos. Nunca pensé que tendría que explicárselo a nadie. Edito, para responder a algunas preguntas, ¿sí soy judía? No. Nunca se lo dije. Tengo un servicio de contestador automático que atendió su llamada y me envió un correo electrónico indicando que era muy urgente que hablara conmigo ese día. Dado que los juzgados estaban cerrados y su caso era de paternidad y manutención infantil, pensé que debía ser una emergencia. No lo era. Solo quería preguntar si el presunto padre debía someterse a la prueba de ADN ordenada por el juzgado. Entonces tuve que explicarle qué significaba la paternidad. Historia 4. No soy abogado, pero estuve presente un día que estaba en un descanso de mi servicio como jurado. Un hombre que se representó a sí mismo alegó que uno de los cargos de posesión de un arma peligrosa era falso. Como admitió haber tenido el cuchillo en un momento dado, lo encontró en el suelo y después de trepar a un árbol y clavarlo en él, estaba en posesión del árbol. Y los árboles son seres vivos. En ese momento, el juez dijo, parece que usted también tiene la capacidad de un árbol para representarse a sí mismo. Sería la primera vez que escuchara un caso en el que alguien clavó un cuchillo a alguien y afirmó que la víctima debería ser acusada de posesión de un arma. Le daré tiempo para que busque asesoramiento legal adecuado. Historia 5. Mi primer caso como abogada en un pequeño bufete, un caso menor de lesiones personales. Mi clienta se topó con una boca de riego, la boca de incendios de un rascacielos, con un tornillo expuesto en una calle concurrida de Manhattan. El tornillo le perforó el muslo, requiriendo 2 puntos de sutura. La herida sanó en cuestión de semanas y al cabo de un mes, la cicatriz era apenas visible. Revisé las normas municipales de las bocas de riego que indicaban que todos los pernos y tornillos debían tener una tapa de plástico o goma. Como resultado, la compañía de seguros aceptó que la falta de cumplimiento por parte de la asegurada fue negligencia, así que la única pregunta que quedaba era la indemnización. ¿Cuánto valía? Argumenté que mi clienta era una joven que nadaba para hacer ejercicio y se sentía avergonzada por la cicatriz, porque eso me dijo. Antes de presentar la demanda, la llamé para preguntarle cuáles eran sus expectativas de recuperación. 2 millones, por un perno que le costó 2 puntos de sutura, porque no fue culpa suya. Sorprendentemente, recibí una oferta de $18,000 que mi clienta aceptó a regañadientes después de que le presentara algunos casos para mostrarle qué lesiones tan terribles pueden costar 2 millones. Como una niña de 10 años con quemaduras en más del 60% del cuerpo por una estufa defectuosa que se le cayó encima con agua hirviendo. Ni una pequeña cicatriz que te avergüence en tu club de natación yuppie. Historia 6. Trabajo en apelaciones, lo que significa que paso más tiempo con la ley que con personas reales. Pero la ley tiene algunas joyas, como este tipo, que realmente sucedió. En la estación de policía, el oficial que lo arrestó informó al acusado, tanto oralmente como con un formulario de consentimiento, de sus derechos constitucionales de conformidad con Miranda Bedo. Arizona, 384 U.S. 436, 86 SCT, 1602, 16. Ley de 694, 1966. El acusado se negó a firmar el formulario de consentimiento y declaró que nunca renunciaría a sus derechos. Al mismo tiempo, sin embargo, le preguntó al oficial que lo arrestó si podía hablar con él de hombre a hombre. En este punto, un detective del grupo de trabajo entró en la habitación con la evidencia de las sustancias reunidas de la búsqueda de inventario del Corvette y le informó al acusado de los cargos que se presentarían en su contra. A esto, el acusado respondió, ¿crees que esto es grave? Esto no es disparar.
El detective le preguntó al acusado si estaba dispuesto a proporcionarles información, y éste respondió que si lo liberaban con sus sustancias en su poder esa noche, llamaría a la policía ocasionalmente con información sobre ciertas personas que consideraba necesarias para que no estuvieran en la calle. El detective se dispuso a abandonar la zona de fichaje, y el acusado dijo, "Y quiero que me devuelvan mi dosis". Cuando el detective le preguntó si se refería a las sustancias descubiertas en el Corvette, el acusado respondió que sí. Archivarlo definitivamente debería ejercer su derecho a guardar silencio. Historia 7. Una vez tuve que explicarle a un cliente que, de hecho, podía despedir a un empleado por 1, robar importantes sumas de dinero de la caja fuerte; 2, apuntar con un arma a un compañero de trabajo que cuestionó estas actividades; y 3, agitar dicha arma en la cara de un cliente momentos después, todo lo cual estaba en cámara. Historia 8. Tuve un cliente que quería declararse en bancarrota. Le expliqué que necesitaba presentar sus declaraciones de impuestos de los últimos años para hacerlo. Dijo que no había presentado impuestos en 20 años porque no es asunto del gobierno cuánto dinero gano. Historia 9. Un abogado de otro bufete otorgó una garantía personal en nombre de su cliente al acreedor. Un socio mío tuvo que hacer valer la garantía personal porque el negocio estaba en crisis. El otro abogado intentó decir que había decidido retirar su garantía. Tuvimos que explicarle a este estúpido abogado corporativo que no se puede decidir por cuenta propia retirar una garantía cuando el deudor principal quiebra. Historia 10. Si eres el autor de uno de esos delitos, agresión, robo, pedofilia, etc., se puede ordenar que pagues al Estado una cantidad correspondiente a la compensación de la víctima. Tuve un cliente que sentía que el proceso de ser condenado por agredir a sus familiares y tener que devolver la compensación al Estado era arduo, y que, a cambio, debería recibir la compensación del Estado. Así que fue divertido explicarlo. Edito. La explicación fue, usted no es la víctima en ese caso. Historia 1. No soy abogado, pero trabajo en un bufete. Mi jefe tuvo que explicarle a un tribunal que si le metes un consolador en la pija a un perro, no puede acabar en su estómago. El acusado fue acusado de meterle un consolador en la pija a su perro después de ir al veterinario porque el perro estaba enfermo y le hicieron una radiografía y encontraron un consolador que se tragó. Edito. Lo interpreté como un juicio, pero aún así tuvo que explicárselo al fiscal. Historia 2. Tuve un cliente al que representamos previamente con honorarios de contingencia en un caso de lesiones personales relacionado con un accidente de tráfico. Llegó con un nuevo caso en el que causó un accidente de tráfico y recibió varias multas. Historia 3. Tuve una vez una clienta que estaba en problemas por robar muestras de medicamentos de un hospital. Conseguimos imágenes de seguridad del fiscal del distrito como parte de la prueba y cuando se supo, las vimos juntas. La cámara estaba literalmente a 3 metros de distancia, en una habitación bien iluminada, y la vimos meter muestras de medicamentos en una bolsa de basura y marcharse. Después se volvió hacia mí y me preguntó si creía que iba a poder librarse. Le dije que no. Historia 14. No soy abogado sino administrador de fincas y he tenido que comparecer ante la Junta de Propietarios e Inquilinos en numerosas ocasiones con inquilinos morosos. Un par de mis favoritos, tuve una inquilina que terminó con chinches. Su apartamento fue tratado en una semana, lo cual es muy bueno, pero me echó la culpa de las chinches porque hacía 6 meses alguien más del edificio las tenía y me llevó a la junta. Yo afirmé que probablemente se las contagió uno de los niños que cuidaba. Entre las cosas que pedía estaba una reducción por la semana que pasó viviendo en casa de una amiga mientras se trataba su apartamento y dinero para el coste de la estancia en casa de su amiga. Su supuesta amiga le cobró por quedarse esa semana. Le expliqué que si bien algunos de los costes que pedía eran bastante razonables, como el de la limpieza a vapor de su ropa, no pagaría tanto la reducción como el hotel, ya que era una doble compensación. Podía tener una, pero no ambas. Ella decidió que estaba intentando estafarla y le adeudaba el dinero que le debía por derecho, y procedió al juicio. La junta le dijo rápidamente que hice todo bien, que mi tiempo de respuesta al tratar su apartamento fue excelente y se mantuvo dentro del plazo de 1 mes establecido por la Junta, por lo que no tenía ninguna queja en mi contra. Así que, en lugar de irse con unos 300, se fue sin nada. Otro inquilino dejó de pagar el alquiler, así que solicité su desalojo. En la Junta,
Me contó que su esposa estaba enferma y tenía gastos médicos, etc. Así que elaboré un plan de pagos con él y me aseguré de que estuviera conforme con todas las fechas. ¿Estás seguro de poder pagar estas cantidades y fechas? Porque si le falta $1 o se retrasa un día, ¿puedo desalojarlo? El mediador dijo lo mismo. ¿Estás seguro de poder pagar estos pagos? Totalmente de acuerdo. El inquilino. Claro que no paga el primer pago y terminamos volviendo a la junta 2 veces más y cada vez la junta le da una prórroga. Finalmente, en la cuarta audiencia, no se presenta y gano por incomparecencia. Más tarde ese día lo veo en el edificio y me pregunta si todo está bien, que ya no lo van a desalojar. Tuve que explicarle que no, que lo desalojarán, que no se presentó a la audiencia, que gané. Hubo 3 audiencias anteriores, ¿por qué de repente no habría una? Los formularios son todos iguales. Básicamente escribiste lo mismo en todos. ¿Por qué esta vez es diferente? Apeló su desalojo, pero se lo denegaron sin una audiencia. En su razonamiento, la Junta dijo que obviamente sabía que iba a haber otra audiencia, ya que solicitó un turno por la mañana. Por lo tanto, no puede alegar que no sabía que había una audiencia. Historia Quincy. Pasó media hora argumentando ante la rotunda negación de su propio abogado que era inocente porque estaba bebiendo en un banco junto a la acera y por lo tanto no estaba en la vía pública. Máxima multa para él, amigos. Historia 16. Un cliente, en un caso de discriminación, buscaba la reincorporación a su escuela. Fue expulsado injustamente. No quería dinero ni compensación alguna. Solo quería poder asistir a clases de nuevo. Cuando le expliqué que el caso requeriría un pequeño anticipo, 2.500 más honorarios por comparecencia, dijo, no, te pagaré en contingencia. Le expliqué que no me demandaba por dinero, sino por la reincorporación. No había compensación económica por su acción, así que mis honorarios contingentes serían 1/3 de cero. Entonces me dijo, no, es decir, te pagaré tus honorarios si ganas. Le expliqué que llevar su caso a los tribunales había supuesto decenas de horas de trabajo. No es justo que me paguen por un resultado que no tuvo nada que ver con mi esfuerzo. Su respuesta, bueno, más te vale ganar. Fue entonces cuando le escribí a mi secretaria para avisarle. 2 minutos después, entró como un ángel alado y dijo, el consumidor, tu hermano está al teléfono, desde la cárcel. Eso terminó rápidamente con la locura del insolvente Chuck. Otra vez, un cliente entró y dijo, alguien lleva 15 años robando mis cheques. Luego me mostró sus papeles. Cuando digo papeles, me refiero a papeles arrugados, doblados, hechos una bola, basura que necesitaba descifrar. Cuando llegué a sus cheques, talones de pago, le dije, tienes cheques, te pagan, nadie te está robando. Dijo sin rodeos, alguien llamado Stu me está sacando dinero de mis cheques. Quiero demandarlo. ¿Stu? Miré más a fondo y no vi nada de lo que estaba hablando. Entonces, en un talón de pago vi deducción, SQU. Lo entendí al instante. Dije, ese no es Stu, es la abreviatura de unidad de cobro de manutención. Se llevan el dinero de la manutención infantil. Historia 17. Historia 18. Tengo que explicarles a mis clientes a diario que sí, tienen que pagar la casa que están comprando. Si su compañía hipotecaria aún no nos ha dado el dinero o no han conseguido que nos den suficiente, no pueden pagar la casa y esta no es suya. Y no puedo darles las llaves de la casa antes de que sea suya. Historia 19. Soy asistente legal. Trabajé en compensación laboral. Tuve que explicarle mucho que no tienes derecho a una indemnización mientras paguen una parte de los salarios perdidos y las facturas médicas por la lesión. Un cliente especialmente difícil se metió en la cabeza que le debían dinero porque le habían cortado. Se trataba de una cirugía que la compañía de seguros pagó completamente y que de hecho fue un éxito. Estaba casi recuperado y podía trabajar. Cuando le expliqué que no era así, decidió decirme que se iría a trabajar a otro sitio y también cobraría el cheque de la compensación. Me colgó cuando le dije que eso sería fraude y que la compañía de seguros podría demandarlo. Hay un montón de otras joyas. Historia 20. Les expliqué que necesitaba información como su nombre, dirección y fecha de nacimiento para redactar la documentación. Su respuesta, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué los contraté? No sirven para nada. Si tengo que hacer todo este trabajo, mejor me represento a mí mismo. Se cabrearon muchísimo y salieron pitando. Lo siento,
No sé tu fecha de nacimiento por arte de magia. Edito. En cuanto al apellido de soltera, era un pueblo muy pequeño. Esta persona era, sin duda, hablante nativa de inglés. En cuanto al cuestionario, alguien preguntó por qué no pedíamos simplemente el permiso de conducir. El cuestionario tenía unas 2 o 3 páginas y también requería otra información como nombres anteriores, número de la seguridad social, nombres de los hijos, etc. Historia 21. Trabajé en un tribunal de sucesiones y tuvimos un caso en el que una mujer falleció con casi ningún patrimonio. El patrimonio no era ni de lejos suficiente para cubrir los legados del testamento. El sobrino de la fallecida se presentó por sí mismo para impugnar el testamento porque sentía que no le alcanzaba. El problema es que, en mi estado, si se anulaba el testamento, no heredaría nada según las leyes de sucesión intestada. Historia 22. El cliente era un prestamista hipotecario. El cliente malversó los fondos del depósito en garantía del propietario, lo que provocó que no se realizaran los pagos del seguro, lo que canceló el seguro del propietario y provocó la implementación de un seguro forzoso más caro, lo que provocó un aumento en el pago mensual. Los pagos regulares del propietario fueron insuficientes para cubrir el pago completo, hasta que llegó el cheque del mes siguiente, que luego fue insuficiente, y así sucesivamente, lo que generó cargos por demora. Finalmente, solucionaron el problema del seguro, pero ejecutaron la hipoteca de la casa porque, al no pagar los cargos por demora, el propietario no había pagado la hipoteca en su totalidad durante varios meses seguidos. Intenté explicarles que no había forma de ganar un caso con artimañas en ese clima judicial, en el punto álgido de la crisis hipotecaria, cuando su metedura de pata fue la causa del impago en primer lugar. Lo único que lograría sería enfadar al juez, generarles mucha mala prensa y probablemente una sanción. Además, incluso si pudiera ganar el caso, no lo haría porque sería extremadamente inmoral. Su respuesta fue: nuestra computadora dice que no han pagado la hipoteca completa en varios meses, así que tenemos derecho a ejecutarla. Tuve que ir al socio gerente y explicarle la situación porque el cliente no me escuchaba. Me dijo que simplemente desestimara el caso y que si había alguna consecuencia, él se encargaría de explicárselo a alguien de mayor rango. Todavía me da rabia pensarlo, y eso que fue hace como 6 años. Historia 23. La semana pasada tuve una mediación con una clienta por un caso muy complicado y logré llegar a un acuerdo por una cantidad considerable. Luego le expliqué a la demandante su parte del acuerdo después de pagar la factura. Estaba confundida, así que le expliqué que estaba hablando de nuestros honorarios y gastos. Se molestó porque le estábamos quitando su dinero. Tuve que explicarle que era un contrato de contingencia y cómo nos compensaban por nuestros servicios. La conversación se volvió absurda cuando tuve que explicarle que no trabajaba gratis. Respuesta: la conversación se volvió absurda cuando tuve que explicar que no trabajaba gratis. La cosa empeora cuando sí se trabaja gratis, por ejemplo, en asistencia jurídica o centros jurídicos comunitarios. La gente se enfadaba mucho conmigo cuando les decía que no se referían a los requisitos de recursos, finanzas, ni de méritos, sustancialidad, para acceder a la asistencia jurídica. No, el abogado de asistencia jurídica no te ayudará a impugnar una acusación por pasarte un semáforo en rojo con tu Mercedes. Mejor no. Historia 24. Representé a un cliente acusado de violación de la ley que tenía un gran número de explicaciones para las diversas pruebas en su caso y tuve que explicarle que no sería buena idea testificar ni argumentar ante el jurado. La jalea kiwi que compró con el niño en Walmart no era para aplicarla sobre una afección cutánea no diagnosticada en su pecho. Los cientos de páginas de registros de chat de Internet antes de viajar cientos de kilómetros para conocer al niño, que consistían en repetidas insinuaciones explícitas de intimidad, manipulación emocional, mentiras sobre su edad y riqueza, y planes específicos sobre cómo lo sacaría de la casa de sus padres, no eran bromas sin sentido. El hecho de que tuviera una receta activa de Viagra no significa que sea asexual. El semen que coincidía con su ADN no llegó al recto del niño de 13 años debido a su condición médica que provoca fugas y al hecho de que, cuando se hospeda en una habitación de hotel, no levanta la tapa del inodoro al orinar, lo que probablemente provocó que el material se depositara en la tapa y se transfirió al chico cuando se sentó en el asiento. No eras la víctima de la que se aprovechó el adolescente hipersexual al que estabas tratando. Solo intentabas brindar un inocente apoyo emocional. Tuve que explicarle todas estas cosas y otras muchas veces. No estoy seguro de que alguna vez las creyera.
Historia 25. Estaba esperando para pagar una multa de estacionamiento cuando oía a un abogado decirle lo siguiente a su cliente adulto. ¿Por qué le diría sí, señora, varias veces al juez? La próxima vez diga sí, señoría o no, señoría. En todos mis años, nunca he tenido un cliente que llame señora a un juez varón. Historia 26. Abogado de bancarrotas. Si sabe que viene a mi oficina para declararse en bancarrota, no tome decisiones financieras importantes antes de hablar conmigo. Por ejemplo, retirar su 401k, pagar a sus familiares lo que les debe, comprar un auto sin intención de pagar el préstamo, etc. El tribunal le permite cancelar su deuda y lo único que le piden es que sea honesto y no disimulado. Debe respetar el proceso. Editado. Recibo muchas preguntas sobre situaciones personales, pero no estoy aquí para brindar asesoramiento legal. Si está considerando declararse en bancarrota, hable con un abogado lo antes posible. La mayoría le ofrecerá una consulta gratuita y cuanto más espere, más problemática podría volverse su situación. Respuesta. Trabajé en un caso de quiebra en Canadá durante muchos años. La empresa está en quiebra, pero el director no puede firmar físicamente hasta el lunes y no quiere que el personal lo sepa porque la mitad son familiares. Le permitimos abrir el fin de semana con una condición: solo ventas al contado, ya que no puede aceptar depósitos, ya que no hará pedidos. Es ilegal aceptar dinero cuando sabes que no vas a entregar la mercancía. Da instrucciones al personal, que obedece. El lunes por la mañana abre a las 8 y acepta depósitos en efectivo y con tarjeta durante 3 horas hasta que aparece el síndico con los documentos. La punta del iceberg de un desastre para ese expediente. Solo dijiste el fin de semana, así que operé con normalidad esta mañana y recibí miles de pedidos. Historia 27. No soy mi cliente, pero soy fiscal del distrito y por lo tanto no tengo clientes. Así que les contaré la historia de un jurado. Un juicio por conducir bajo los efectos del alcohol. Muy claro. El tipo dio positivo en PU14, chocó su motocicleta, los testigos lo vieron desviarse, arrastrando las palabras, etc. Genial. Lo acertaron 11-1. Un miembro del jurado se creyó la historia del acusado de que tenía un amigo conduciendo la motocicleta y que ese amigo huyó de la escena antes de que nadie se diera cuenta. Lo terrible fue que el miembro del jurado preguntó: ¿y cuándo sale libre? Tuve que explicarle: oh, no lo absolvieron, lo ahorcaron. Y créame que voy a intentar este caso otra vez. El jurado estaba furioso. Un fiscal de distrito con más antigüedad en la oficina una vez acertó 11-1 en un caso de agresión con arma mortal porque ese miembro del jurado no creía que un cuchillo de cocina pudiera considerarse un arma mortal. Historia 28. Soy abogado civil. Recibimos llamadas en frío de clientes potenciales constantemente. Estaba hablando con un señor mayor, que por cierto, parecía una mujer, sobre su posible demanda colectiva contra insertar nombre de una gran corporación conocida. Le pedí más detalles sobre su problema y con cautela me preguntó si podía llevar su caso sin darle más información. Le repetí que necesitaba más detalles para poder ayudarlo. Se negó a decírmelo. De todos modos, programé una cita de admisión. Al día siguiente, nuestra recepcionista me dijo que había cancelado la cita porque no parecía lo suficientemente segura como para llevar su caso. ¡Qué asco! Historia 29. Obtuvimos más dinero del que me dijo que estaría dispuesta a aceptar, más visitas, la custodia y todos los detalles que quería en cuanto a bienes personales e inmuebles. Una victoria total, concedida por la otra parte. Unos días después, hipotéticamente me llamó y me dijo: es un imbécil, vamos a manipularlo un poco más, quiero llevar esto a los tribunales. Me llevó un tiempo, pero finalmente le expliqué que ya habíamos ganado, que era hora de seguir adelante y que ir en contra de nuestro acuerdo firmado ahora probablemente resultaría en un resultado menos favorable para ella que el que ya habíamos logrado. Historia 30. Por fin, algo para los abogados. Tuve que explicarle que mi deber ante el tribunal es prioritario, así que no podía confesar haber cometido un delito y luego esperar que yo argumentara que fue otro. Tenía un cliente que quería declararse inocente, a pesar de que había imágenes claras de las cámaras de seguridad donde se la veía sacando dinero de la caja fuerte de la empresa. Lloró durante la consulta inicial y dijo que no sabía qué había pasado con el dinero. Cambió de opinión rápidamente en cuanto le mostramos el video
El cliente estaba siendo juzgado por despido. Todos los del bufete se estaban dejando crecer el vello facial para Movember. Entonces, ¿qué hizo nuestro cliente? Decidió dejarse crecer el vello a mitad del juicio para poder ser un ma-bro. También empezó a usar un crucifijo hacia el final del juicio para apelar al jurado. Estuvo 22 años fuera de la cárcel. El cliente quería rescindir un contrato sujeto a financiación. Dijo que deberíamos decirle a su banco que rechazara su solicitud de financiación para poder rescindir el contrato. Historia 31. Vi una apelación ante la Corte Suprema de Florida sobre un caso de derribo. El sujeto eliminó a varias personas con un bate de béisbol y quería que le mitigaran la pena porque padecía TEPT. Afirmó que sufría TEPT por haber sufrido el derribo que cometió. El tribunal tuvo que explicarle que un problema mental adquirido al cometer un delito no puede mitigar el delito cometido. Historia 32. Se repite una y otra vez que un abogado no trabaja para un cliente a menos que éste le pague. Por alguna razón, uno cree que reunirse con un abogado y hablar con él significa que lo ha contratado. Incluso después de que el abogado le diga que no trabajará en el caso ni se presentará al tribunal a menos que le paguen. No puedo imaginar cuántas personas han llamado confundidas o gritando porque nadie se presentó a su cita en el tribunal cuando nunca le pagaron al abogado un anticipo ni firmaron un contrato. Es decir, no puedes ir a McDonald's y comerte unas hamburguesas sin pagar. Entonces, ¿por qué es tan difícil entender que para conseguir un abogado hay que pagarle? Historia 33. No soy abogado, pero fui procesado en 2014 por conspiración. El juez tuvo que explicar a la fiscalía por qué no podía presentar una cantidad sustancial de nuevas pruebas 3 días antes del juicio, ya que se trataba de un disco duro con unos 100 gigabytes de datos cifrados en un formato al que solo podían acceder especialistas mediante un programa especializado. La conversación se desarrolló en torno a que el juez preguntó a la fiscalía cuánto tiempo les había llevado revisar el caso, unas 3 semanas, y por qué, por lo tanto, era razonable esperar que lo hiciéramos en 3 días. El caso finalmente fue desestimado por diversas razones, y esta situación fue representativa del caos general provocado por la Fiscalía. Historia 34. Tuve que explicarle a su abogado que legalmente no podíamos mantener el seguro de hogar de una casa en la que no vivíamos. No nos pertenecía ni teníamos ningún derecho, porque nos desalojaron. No se puede optar por hacer mejoras en la casa sin autorización o conocimiento previos y luego exigir que la otra parte las pague. Además, si se han ordenado pagos de pensión alimenticia por orden judicial, es necesario, ya sabes, pagarlos. Historia 35. No soy abogado, pero trabajé para ellos. Teníamos un abogado muy dulce, amable y de voz suave, que nunca se enojaba por nada. Un día, mientras pasaba por su oficina, oí hablar a quien claramente era abogado en la otra parte de uno de nuestros casos. No podemos hacer eso, porque está sujeto a privilegio. Alza la voz. Pero así no funciona esto. Vuelve a alzar la voz. No, ya te dije que no vamos a hacer eso. Grita ahora. Porque es un privilegio y ningún abogado renunciaría a ese privilegio. Me inhabilitarían por eso. También me demandaron una vez por impago y difamación. Contratamos a un contratista para que hiciera unos trabajos. No lo hizo, no le pagamos y escribió una mala reseña. Él nos demandó. En su escrito de demanda, citó varias malas reseñas escritas en una página web por uno de nuestros empleados, John Doe. Así que las cosas siguieron su curso y terminamos en la audiencia de gestión del caso previa al juicio. Su abogado nos expone su caso a nosotros y al juez administrativo que lo supervisa. Lo escuchamos atentamente y al terminar, le informamos que John Doe no trabaja para nuestra empresa, que las reseñas que cita en su reclamación fueron escritas por alguien que no conocemos y con quien no tenemos ninguna relación. Nuestra mala reseña fue escrita por John Smith, quien no se incluyó en su reclamación. Su respuesta fue, bueno, eso lo decidirá un tribunal. No, usted afirmó que escribimos reseñas que no hicimos. Las reseñas que cita indican claramente la dirección, que no es nuestra. Estas reseñas no son nuestras y son fundamentales para su reclamación, por lo que no tiene derecho a reclamar. Bueno, eso lo decidirá un tribunal. Historia 36. ¿Qué tal el consejo más estúpido que le he oído a un abogado? Hay un destacado abogado de familia, cuya cara aparece en varias vallas publicitarias de mi ciudad, que le aconsejó a su cliente que se pusiera en contacto con su esposa mientras había una orden de no contacto vigente. Lo sentenciaron a prisión por seguir el consejo de su abogado. Historia 37.
Abogado de sucesiones, tener que explicarles a las personas que no se apropien de bienes legados. Es curioso cómo el difunto prometió el coche a 4 personas, pero lo legó a una quinta. En mi estado, la conversión de un coche a un patrimonio exige una indemnización triple. Así que ese coche de 20,000 que querías se convierte en una multa de 60,000. Deja que el fideicomisario o los fideicomisarios distribuyan según el testamento o fideicomiso, y luego intenta obtener la propiedad que crees que te pertenece. No te la quedes sin más. Sucede mucho. Historia 38. En resumen, Clenet me exigió que contactara al Estado para presentar cargos en su contra después de que logré que no lo hicieran. Soy abogado penalista en Texas. Tuve una situación en la que mi clienta fue acusada de agresión doméstica porque la policía necesitaba a alguien a quien acusar. Nos contrató poco después de su arresto. Tras hablar con el fiscal sobre el caso, este accedió a no presentar cargos contra mi clienta. Esto se conoce como no presentar. Normalmente, la mayoría de los clientes se entusiasman con esta situación porque no tienen que preocuparse por el resto del proceso penal. Sin embargo, esta clienta no quería saber nada de eso. Dijo que era ridículo que hubieran abandonado su caso. Exigió que contactara al fiscal y exigiera que presentaran cargos en su contra para poder tener un juicio conjurado. Tuve que explicarle por qué era una mala idea. No se lo creyó. Dijo que era mi trabajo hacer lo que ella quería. En resumen, tuve que tener lo que llamamos una reunión de confesión con ella. Le dije que no exigiríamos que se presentaran cargos contra ella, nuestra clienta, porque eso nos convertiría en pésimos abogados defensores penales. Además, tal como está el caso, no tiene ninguna condena en su historial y eso no cambiará. Si lo hiciera, se arriesgaría a una condena. Me dijo que simplemente se desnudaría porque esto le había arruinado la vida. Historia 39. Que no era fiscalmente responsable convertir ese cheque de liquidación de 6 cifras inmediatamente y en su lugar depositarlo en una cuenta de ahorros o algo similar para el beneficio de sus hijos. Recibí una llamada del banco 20 minutos después preguntando si podía convertirlo en billetes de 100. Respuesta. La mayoría de los bancos no aceptan entregar efectivo por encima de 10,000. Para cantidades superiores, prefieren que se solicite el efectivo con unos días de anticipación. Es muy raro que un banco tenga cientos de miles de dólares en efectivo. Si necesita cobrar un cheque de 6 cifras, le pedirán que abra una cuenta y espere a que se abone. Luego, cuando quiera cobrar, enviarán una orden a su sucursal principal que, si es necesario, solicitará a la Reserva Federal para que entregue el efectivo al banco. Esto suele tardar al menos unos días. En resumen, es prácticamente imposible entrar en un banco y cobrar un cheque de 6 cifras. Historia 40. Tras meses de litigio, estoy sentado junto a mi cliente en el tribunal, a punto de comenzar el juicio. El alguacil convoca al jurado y unas 60 personas entran y llenan la sala. El cliente se vuelve hacia mí y susurra, ¡caramba! ¿A todos estos también les dieron un juicio? Historia 41. Vi a un tipo gritarle a su abogado que no lo habían obligado a confesar cuando éste le dijo que eso era lo que él creía. El abogado tuvo que explicarle que era algo bueno. No entiendo por qué se enojó el tipo si no sabía qué significaba. Supongo que simplemente suena mal, no lo sé. Historia 42. No tengo clientes propiamente dichos, pero lo más absurdo que oigo una y otra vez, en mi opinión, es que la gente crea que tiene un caso penal seguro porque la policía no les leyó sus derechos. Los derechos Miranda solo entran en juego si la policía realiza un interrogatorio bajo custodia. La gran mayoría de los casos de delitos menores, y muchos de delitos graves también, son tan simples y directos que no es necesario interrogar ni interrogar al sospechoso. Historia 43. Esta es la historia de un abogado que se comporta como un tonto. Estaba en la Corte Federal, SDNW, y mi caso aún no había terminado, así que solo estaba viendo el caso que tenía delante. No recuerdo de qué se trataba. Un joven estaba argumentando ante el juez, temblando de miedo. El abogado luego citó un caso como precedente para algo que el fallo claramente no sostenía, y resultó que el mismo juez ante el que argumentaba fue quien redactó la opinión. El juez se quedó estupefacto. Entonces, lo que quieres decir es que, lo que realmente quise decir es que, Dios, me dio pena ese chico, creo que se orinó encima. Historia 44. Bueno, hago bastante trabajo pro bono y he tenido que explicarles a algunas personas que reciben el SSI, básicamente, asistencia social para personas mayores, ciegas y discapacitadas que no han trabajado lo suficiente para calificar para la discapacidad regular, que no pueden tener ahorros.
Solo reciben un máximo de 733 al mes, que aumentó a 735 en 2017, pero no pueden tener más de 2,000 en activos para calificar para el programa, lo que básicamente significa que no pueden ahorrar dinero para intentar mejorar su situación de vida, su educación, su medio de transporte, ni nada más. Es una tontería. Historia 45. Cuando era pasante legal en un bufete de abogados de defensa penal, tuvimos un cliente acusado de derribo. Le explicamos que no hiciera llamadas incriminatorias, porque serían grabadas. Donde los presos pueden usar el teléfono, hay un letrero gigante que dice, las llamadas serán grabadas. Además, antes de poder llamar, hay una grabación automática que indica que todas las llamadas están siendo grabadas y monitoreadas, a menos que sean a su abogado, que están amparadas por el privilegio. El cliente llamó a su novia esa noche pidiéndole que escondiera el arma. Respuesta. Me gusta pensar que intentaba hablar en clave. Necesito que escondas mi sándwich para que nadie lo encuentre. ¿Eh? ¿Tu sándwich? Sí, mi sándwich. El caliente. Lo buscarán. Pero cenamos pizza. No, mi sándwich. Ve a esconder mi sándwich caliente, el de carne ahumada. Llegan los policías, encuentran el arma en la mesa y ven la punta de un sándwich de pavo ahumado sobresaliendo de debajo del sofá. Historia 46. Sin duda, lo más extraño que he tenido que explicarle a una clienta es cómo usar un ascensor. Nuestra sala estaba en el 4º piso y ella necesitaba un ascensor para llegar. Tuve que explicarle cómo entrar, pulsar el 4 y salir cuando las luces de arriba indican que está en el 4º piso. Sí, la cosa legal más tonta que he tenido que explicar es que no se puede renunciar voluntariamente a la patria potestad y luego solicitar visitas con ese menor. Historia 47. Mi madre alegó que había sufrido maltrato cuando contrató a su abogado después de que mi padre iniciara el proceso de divorcio. Después de la primera cita en el juzgado, él tuvo que explicarle que para denunciar maltrato hay que sufrirlo de verdad. Ella simplemente pensó que si lo decía todos le creerían. Historia 48. Relacionado. Un amigo mío estaba invitando a un grupo de amigos a cenar cuando sonó su celular. Abogado defensor penal. Salió de la habitación a una tranquila y lo siguiente que oímos fue, no metas tu parte masculina en esto, loco. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Fue increíble. Historia 49. Esta pobre mujer no sabía que se podía depositar un cheque en efectivo en un banco. Creía con toda honestidad que los cheques solo se podían cobrar en esas tiendas que cobran un porcentaje. Y, sí, ¿por qué no pides un préstamo rápido de paso? Nunca supe si abrió una cuenta corriente, pero espero que sí. Historia 50. No soy abogado, sino especialista en seguridad y salud ocupacional, así que a menudo tengo que lidiar con las leyes laborales y explicarlas. Hace poco tuve que explicarle a un señor mayor que sí es legal que una empresa instale cámaras de vigilancia en su planta. Sí, todas las plantas en las que has trabajado las han tenido y, a pesar de tus protestas, simplemente no las viste. No lo hacen para verte orinar. No puedes demandarlos por violar tu privacidad laboral, lo cual no existe. Historia 51. No se trata de explicar algo, pero un cliente muy tonto. Tenía un cliente que perdió su trabajo y cómo lo abandonó. Tuvo una avería y salió a exceso de velocidad en su Ducati. Lo pararon y se negó a quitarse el casco. Terminó en una pelea con la policía y lo arrestaron, acusado de todo lo imaginable. Usando sus circunstancias como atenuantes, le conseguí un trato increíble que me dejó atónito. Básicamente una pequeña multa. Historia 52. No a un cliente, sino a otra parte. Representaba a un fabricante en particular. Lo demandaron por una lesión sufrida por alguien que usaba un producto de otro fabricante. Llamé a su abogado y le dije que representaba a A y que no entendía por qué A había sido nombrado demandado. Pero el cuerpo de la demanda decía que el demandante había sufrido lesiones por un producto fabricado por B. Pregunté si era una errata tipográfica o qué. La respuesta fue que creían que A era el fabricante de los productos vendidos bajo el nombre de B. Supongo que eso no es una tontería. Así que dije que no tenía ninguna base real, que A y B eran competidores no relacionados. Y pregunté, por curiosidad, cómo habían llegado a la conclusión de que A era el fabricante de B. La respuesta fue algo así como, alguien en la oficina, creo que fue Jim, uno de nuestros empleados, que creyó haber leído en alguna parte
que B era fabricado por A. Eso fue todo, sin revisar la documentación del producto, sin búsquedas de empresas, sin búsquedas en el registro de marcas. No hicimos ninguna consulta con nuestro cliente ni con B, ni siquiera una búsqueda en Google, solo que un tipo de la oficina lo había oído una vez. Y basándose en eso, presentaron una demanda por responsabilidad civil por productos defectuosos muy cuantiosa. Historia 53. No murió porque el tren había aminorado la marcha al máximo mientras tocaba la bocina para llamar su atención. Alegó que no los oía ni veía sus intentos de despedirse porque estaba demasiado achispado para comprenderlo. Quería que la compañía ferroviaria le pagara sus facturas médicas, los daños de la moto de nieve y todos los gastos adicionales. Mi padre no aceptó el caso porque no es un abogado codicioso ni idiota. Después de decirle que no aceptaría el caso, el hombre se enfadó muchísimo y no entendía por qué nadie acepta mi caso. Mi padre fue el octavo abogado con el que habló. Historia 54. Llegando tarde a la fiesta, un proxeneta estaba siendo juzgado en un tribunal federal por tráfico de personas y estaba siendo interrogado por presuntamente haber golpeado a una trabajadora adulta. Ella respondió, no la golpeé tan fuerte, solo la golpeé como a un cachorro. Su defensa por haber golpeado a una trabajadora adulta fue que también golpea a cachorros. Historia 55. No soy abogado, pero acompañaba a un amigo a una sesión y le ofrecía apoyo moral. A mitad de una sesión bastante aburrida, el abogado explicaba lo que había que hacer, completar, etc. Mencionó una declaración jurada. Mi amigo se volvió hacia mí y me preguntó, ¿quién es Arthur David? No lo conozco. Sentí que el abogado demostró un autocontrol heroico. Historia 56. No soy abogado, pero el abogado de mi exmarido tuvo que explicarle que un testimonio de oídas no significa que alguien lo haya oído decirlo. Mi ex fue arrestado por un delito grave de violencia doméstica contra mí después de que llamó al 911 y amenazó con eliminarme. Creyó que sus amenazas eran inadmisibles porque alguien lo escuchó decirlas. Por lo tanto, un testimonio de oídas. Historia 57. Un hombre llamó. Tenía 5 hijos con 5 mujeres diferentes y la quinta lo estaba demandando por manutención. Esto cambiaría su retención laboral a 77 en lugar de 62. Además, estaba desempleado y salió de la cárcel por impago de la manutención de la segunda mujer. El mejor trabajo al que puede aspirar un delincuente es de unos $10 por hora, lo que limita su potencial de ingresos antes de impuestos a unos $2,33 por hora, si es que consigue trabajo como delincuente. Esto era especialmente preocupante, ya que no tenía forma de mantener a su nueva novia, que estaba embarazada. Me preguntó, ¿qué puedo hacer? No sé, un buen comienzo sería dejar de manipular a las mujeres sin protección. Historia 58. Cambió de opinión cuando le sugerí que probablemente moriría de un infarto antes de alcanzar su meta de 1 año. Historia 59. No es mi caso, sino uno que presencié cuando aún estudiaba Derecho y cumplía con los requisitos de observación judicial, llamados Regla 403 en mi estado. Es importante señalar que todo esto ocurrió en el sureste de Estados Unidos. El caso involucraba el motor de una camioneta quemada. La demandante alegaba que la demandada, una tienda de cambio de aceite con servicio desde el auto, le había dado menos aceite del que debía haber recibido al cambiarle el aceite a su camioneta. Llegó a esta conclusión porque el motor se quemó a las pocas semanas de cambiarle el aceite. La demandada alegó que le habían dado la cantidad correcta de aceite y que en cambio ella había quemado su propio motor. Durante el proceso de descubrimiento de pruebas, se reveló que la chica era conocida por enlodar, comúnmente conocido como ir al barro. Si no eres del sur y no sabes qué es esto, es una actividad organizada donde un grupo de personas se reúne, suelen emborracharse y luego corren con sus camionetas en un terreno extremadamente embarrado. Imagina una carrera de autos con camionetas elevadas en un lodo de casi 1 metro. Es esencialmente una de las actividades más campestres que puedes hacer. El plan del acusado para eludir la responsabilidad era convencer al jurado de que correr a alta velocidad en lodo espeso quemaba el motor, no la falta de aceite. En resumen, la defensa fue básicamente: la demandante es una campesina y arruinó su propio coche. Así que llegué temprano al juzgado para causar una buena impresión junto con otros 2 o 3 estudiantes de derecho. El abogado del demandante vio a un grupo de personas allí para observar y como era un buen tipo, se acercó a presentarse. Nos explicó un poco sobre el caso, más o menos lo que escribí arriba. Conversó un poco y nos hizo preguntas sobre la facultad de Derecho. Nada del otro mundo. Después de charlar unos 5 o 10 minutos, se disculpó
y regresó a su lugar en la mesa de los abogados para esperar a que llegara su cliente. Aquí está la parte ridícula de esta historia que responde a la pregunta. Unos 15 minutos después de que el abogado de la demandante volviera a sentarse en la mesa, su cliente entró y no te creería su aspecto. Era una chica blanca más joven, de unos 18 o 19 años, con la cabeza rapada. Peor aún fue lo que eligió vestir ese día. Vestía vaqueros azules, una camisa de camuflaje de manga corta abotonada y una gorra de camionero. En serio, no me puedo inventar este tiroteo. En un caso que dependía esencialmente de si la demandante era una campesina o no, esta decidió presentarse en el tribunal vestida de camuflaje y vaqueros azules. Miré a la abogada de la demandante cuando entró. La vio, pareció horrorizada y luego simplemente bajó la cabeza. Hizo lo mejor que pudo, pero, sorpresa, el jurado emitió un veredicto de defensa. Aprendí una valiosa lección ese día. No importa quién sea tu cliente ni lo inteligente que parezca. Siempre revisa con tus clientes la vestimenta apropiada antes de comparecer ante el tribunal. Historia 60. Hace años, tenía 18 años, era joven, tonto, y me encantaba infringir la ley. Me apasionaba conducir y tenía poca paciencia con las infracciones de tránsito. Esto también incluía responder, pagar o comparecer ante el tribunal por multas. Después de unos 18 meses, y con un montón de multas amontonándose en el asiento trasero, debajo de mi CD, de Jay, Rule y Shine, me arrestaron y para mi sorpresa me llevaron a la cárcel. Llamé a mi hermano, quien llamó al abogado de la familia. No me liberarían bajo palabra, porque las órdenes de arresto ahora eran solo para pagar en efectivo o desde el banquillo. Así que mi abogado tuvo que explicarle a mi idiota que las multas no solo son muy graves, sino que pueden llevarte a la cárcel. Además, no podía obtener fianza y permanecería en la cárcel hasta que todos los condados que me habían puesto multas me juzgaran. Luego, tenía que pagar la fianza si estaba disponible para cada condado antes de ser liberado. Resultado final. Estuve en la cárcel durante aproximadamente 9 semanas, incluyendo un día de acción de gracias y una Navidad muy mediocres, y fui extraditado a 3 cárceles antes de finalmente pagar la fianza y presentarme en cada una. Historia 61. No era abogado, sino un amigo de mi padre, quien una vez intentó demandarlo. ¿Por qué? Porque su padre, el del amigo, había fallecido y como mi padre era como un padre para él, debería darle dinero cada mes, igual que su padre en vida. Al parecer, el abogado simplemente dijo, así no funciona. Historia 62. Una vez, una familia tuvo una gran disputa por la transferencia de posesión de un contrato de arrendamiento. La madre y la hija menor me insultaban y amenazaban con demandarme porque la firma del padre en el nuevo contrato era falsa. Todo el tiempo, el padre estuvo en segundo plano, disculpándose y explicándome que era su firma real. Lo vieron firmarla originalmente. Imprimimos nuevas copias y les dejamos que lo vieran firmar de nuevo para que finalmente se fueran. Historia 63. Afirmó que, al ejecutarle la hipoteca por impago y posteriormente arruinar su historial crediticio, el banco lo obligaba a un final trágico para escapar de sus deudas. Había muchísimos documentos. El acusado escribió cartas al tribunal y al banco, y al parecer leyó poesía durante el proceso. La poesía se incorporó al expediente, así que tuve la oportunidad de leerla entera.